Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Somos Familia Inteligente, donde hablamos sobre temas de importancia para el fortalecimiento de la familia. El día de hoy hablaremos del tema Mi hijo o hija, mi reflejo, cómo hereda mis vicios. Mi nombre es Alejandro Mata y me encuentro en compañía de Hugo Sáenz. Sin más preámbulo, comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este podcast. Estoy muy feliz de tener a este invitado, Hugo Sáenz, por ahí lo han estado escuchando en distintas ocasiones. Y pues hoy vamos a abordar un tema muy importante que es mi hija, mi hijo, mi reflejo, cómo hereda mis vicios. Yo creo que es un tema importante porque es la manera en la que nosotros vamos heredando no solamente cuestiones físicas, sino también las cuestiones comportamentales de nuestros hijos. Hugo, bienvenido a este espacio que es tuyo también, con la gente que nos va a estar escuchando. Pues yo encantado, Héctor, de que estemos aquí hoy en el podcast trabajando juntos y bueno, sobre todo con el interés de un tema muy importante porque es cuando tenemos la oportunidad de visualizar cómo somos como papás los que tenemos esa labor ahorita actualmente. Cómo visualizamos a nuestros papás, nosotros como papás, ¿no? Cómo estas historias se repiten, cómo estos pequeños momentos van forjando en nosotros pues ciertas ideas, ciertos constructos, viéndolo de la parte psicológica, pero también cómo se regula la emoción, cómo se regula la socialización a través de estos procesos de crianza o estos procesos de socialización que tenemos con nuestros hijos. Y el ejemplo, cómo va arrastrando de sobremanera a lo que nosotros queremos en el proceso formativo y luego esta rigidez que puede existir en la relación padre e hijo. Claro, algo que tú acabas de decir es totalmente importante para este tema, la relación que tiene el padre-madre con el hijo o la hija. Hay que comprender primero que nada que las características físicas son aquellas que sí se ven en nuestros hijos, pero hay características que no se ven y que tienen que ver con el comportamiento y la manera en que los papás y las mamás empiezan a estimular ciertas actitudes en ellos. Hay que comprender también que no nacemos en blanco, tiene que ver con el temperamento que tiene el hijo o la hija y la manera en la que nosotros como papás vamos moldeando ciertas características, como tú mencionabas, la inteligencia o la manera en la que se abordan las emociones, los pensamientos, tal vez un berrinche. Todo tiene que ver con la manera en la que nos comunicamos como papás hacia nuestros pequeños en casa. Claro, fíjate que yo creo que la primera parte de esta charla o de este podcast tendría que irse por reflexionar qué es el ejemplo, ¿no? El ejemplo tiene múltiples dimensiones o podemos decir que damos el ejemplo, pero hay una palabra importantísima en la congruencia y la incongruencia, porque el ejemplo, más que decirlo, más que hablarlo en el proceso de comunicación con nuestros hijos, se ve. ¿Me explico? Y a veces esas cosas que son evidentes en el proceso de relación que tenemos con nuestros hijos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que yo estoy construyendo hijos histéricos, no nos damos cuenta que estoy construyendo hijos muy felices, no nos damos cuenta, me pesa más la culpa en la parte de la crianza o proveer que el simple hecho del esfuerzo que hace uno como papá o ejemplos que son a veces incongruentes, ¿no? No llegues tarde y tú como papá llegas tarde. No tomes, ¿no? Y tú te echas tus chelas con tus amigos, ¿no? No grites y tú te mantienes gritándoles a todos los que están adentro de la casa. O sea, esas incongruencias, entonces a veces no vemos esas cosas porque creemos que así es, porque este constructo histórico que nos va diciendo lo que está bien, lo que está mal, pues ahí vamos nosotros generando este proceso de el ejemplo famoso, ¿no? Sí, una de las cuestiones, y haciendo un paréntesis hacia los temas que nosotros abordamos en los talleres en el Centro de Inteligencia Familiar, tiene que ver con la autoridad y la comunicación en familia, ¿no?
Al ser los, visto desde una teoría sistémica, al ser la familia el primer círculo o el primer, pues sí, círculo de pertenencia que tiene el infante, ahí se aprenden todas estas cuestiones, tanto buenas como no tan buenas, que son los vicios en los hijos, ¿no? Entonces, si papá y mamá son la autoridad por ser quienes te están proveyendo el cariño, la atención, los recursos, pues entonces lo que nosotros hacemos es ley. La manera en la que nosotros lo comunicamos hacia nuestros hijos, ellos lo van a tomar como verdad absoluta o como algo que se tiene que hacer sin de repente cuestionamientos, sin dudar, simplemente acatando lo que el papá y mamá consideran. ¿Por qué? Porque ellos son la figura de autoridad, son los que están mandando en casa. Y fíjate que ahí es muy interesante porque cuando habla de la autoridad está a veces diluida en el proceso de crianza, porque pensamos que autoridad es el que manda, es el que rige, es el que establece las reglas de manera canónica, ¿no? O sea, y una autoridad se legitima porque el papá o la mamá o cualquier tipo de familia tiene que tener esta figura, la figura de autoridad, la figura de liderazgo, que socialice en razón de las propias necesidades las propias reglas. A partir de ahí, pues bueno, estas reglas cuando yo las socializo con mi hijo, nos da la apertura de que tengo la posibilidad de participar en mi propio proceso, en mi propia estructura, y eso papá, mamá le va a dar seguridad. Y esa seguridad es otro ejemplo de lo que tú haces en esa coherencia o congruencia que necesitamos tener en la relación con nuestros hijos, ¿no? Claro, y ahorita estabas mencionando algo muy importante y de lo cual es una tela de donde podemos cortar demasiada información, que es la congruencia y la incongruencia. Una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con el aprendizaje social de Bandura, pues tiene que ver con lo que nuestros hijos van observando, ¿no? Entendiendo que lo que ellos ven, escuchan y sienten, lo van a aprender. Entonces, si hay una incongruencia en casa, en donde nosotros decimos, como tú mencionabas, no grites, pero yo estoy gritando, pues ¿qué esperamos de nuestro hijo, no? Se obtiene eso a lo que nosotros podamos decir conductas viciadas, que entonces llegan a consulta o llegan a los talleres mencionando que su hijo es mentiroso o su hija está gritando demasiado cuando se enoja, pero entonces observamos la conducta de papá o de mamá y ellos actúan de esa manera. Pero como están siendo la figura de autoridad y les enseñan a los hijos, y fíjate, enseñar no de manera verbal, sino a través de lo que nuestros hijos están observando en nosotros, ¿no? Aprenden a transformar sus emociones, a expresarlas de una determinada manera o las conductas. Claro, fíjate que a nivel de consulta, lo que se está viendo es que se lleva al niño, la niña o el adolescente a consulta porque lo ha dicho aquí Paul, lo ha dicho Margarita, van a que les arregles al chamaco, ¿no? Porque ya se les descompuso. Entonces, pero el niño, la niña y el adolescente son efectos, no causas de las condiciones. Fíjate que hay un término que me gusta mucho que maneja M. Espejel que se llama soporte social. Soporte social yo le llamo es como este efecto resorte que tú tienes cuando estás dentro de casa y te vas a la calle y tienes ese sentido de pertenencia, ese sentido de orgullo de volver a tu casa. Y se tiene que construir a nivel colectivo y a nivel individual con las particularidades que tenemos, todos, ¿no? El papá, la mamá. Entonces es algo colectivo, pero a la vez adaptado a cada situación. Muchas veces esta particularidad se centra mucho en el niño o la niña, porque el niño va a la guardería, va a la escuela y tratamos de protegerlo de que no vayan a hacer algo con él, que no lo maltraten, que no haya acoso, que tenga una socialización sana. Pero esto también debe suceder a nivel de parentalidad, porque el papá y la mamá tienen que tener también esta libertad y este soporte de sus hijos para darles este efecto resorte. Si logramos generar este soporte, es otro ejemplo más que tenemos para que nuestros hijos construyan la seguridad, una autoestima y un autoconocimiento sano. Un autoconocimiento y una autoestima, ¿no? Realmente a partir de eso creo que podemos
el soporte social le da pues otro elemento de congruencia y de coherencia al ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos van a proteger a otras personas, van a darle mayor, van a colaborar, o sea, el efecto inmediato y a largo plazo son personas más colaborativas, más solidarias, con mayor empatía. Entonces, pues lógicamente que ese es otro ejemplo que donde vamos construyendo. Entonces el ejemplo que nosotros damos no se queda a corto plazo. Es un ejemplo de construcción de ciudadanía, me atrevo a decirlo así a ese nivel, porque construimos personas que un día ya no van a estar en esa familia, van a ser líderes de otras familias. Entonces, partiendo de eso, creo que es otro elemento de coherencia, ¿no crees? Claro, y como tú acabas de mencionar, el sentido de identidad tiene que ver mucho con los valores o aquellas actitudes que conforman al tótem familiar, ¿no? Y con base a eso también entender que pues sí, criamos a nuestros hijos para que ellos sean, pero a fin de cuentas ellos van a generar otro tótem familiar con la persona con la que decidan estar, o si no deciden estar con alguien, dependiendo de, porque entendemos que hay distintos tipos de familia, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que hemos generado estos seres que van a dar un soporte a nivel social, que van a ayudar a nivel comunidad, pues cuando ellos ya van a estar más grandes, ¿no? Eso que dices tú es muy interesante porque luego como papás creo que creemos que el efecto es inmediato y entonces nos desesperamos. ¿Por qué mi hijo es flojo? ¿No? ¿Por qué mi hijo me grita? Porque esas son conductas inmediatas y respuestas inmediatas ante una situación específica. Hay que contextualizar todo esto, porque luego como papás sí tendemos mucho a autoflagelarnos con eso y decir, ¿sabes qué? No, pues mi hijo no entiende. Mi hijo, incluso, en serio, yo sin el afán de ofender, pero lo he escuchado en otros papás, mi hijo es un burro, ¿no? O es un necio, o se hace loco, o insisto, este tipo de estereotipos porque queremos estamos construyendo una familia perfecta. Siempre estamos buscando esa perfección en la familia. Y nuestros hijos con el puro ejemplo, el día de mañana lo van a hacer. Y el ejemplo es bueno y es malo. Tenemos que entender el ejemplo sí. Bueno y el malo. En qué cosas nosotros nos estamos reflejando. Por ejemplo, me pasó una cosa interesantísima, Héctor, el día sábado. El día domingo que acaba de pasar el Día del Padre, por cierto. Felicidades a todos los papás que nos escuchan. Pues no sé si tú sabías, pero a mí me gusta mucho cantar, pero bueno, pues de repente es un sueño frustrado, ¿no? De ser papá. Pues me dedicaba a ser papá o era músico, pues total que en el estereotipo nunca lo hice, vaya, no, fue un simple amateur. Pues estábamos celebrando el Día del Padre, estaba una persona tocando, me levanté, canté, todo muy bien, pues eso es normal hasta ahí. En mi vida yo había escuchado, mi hijo es un melómano, pero no pensé ver lo que sucedió el domingo. El domingo mi hijo le dice al músico, oye, canta tal canción, y le dice, no me la sé, pero si te levantas tú y la cantas, la canto, la toco. Y que se levanta mi hijo Héctor y se pone a cantar, te juro, me robaron las lágrimas. Es que, mira, todavía se me hace el nudo en la garganta, pero son esas cosas que tú crees que no haces, ¿sí? Tanto en lo bueno como en lo malo. Yo te estoy dando un ejemplo bueno, ¿no? Pero son esas cosas que yo nunca le dije a mi hijo, súbete a cantar, te deberías de dedicar a cantar. Y ese es un grave problema que tenemos los papás. Uno, la inmediatez. Y dos, que queremos casi como construirles un espacio para que nuestro hijo sea exitoso. Y hemos tenido programas aquí para cómo le hago para que mi hijo sea exitoso, ¿no? Pero luego nos frustramos porque no, pues no es el número uno en la clase, no es el mejor bailarín, no es la mejor jugador de tenis, o no es el primero que llega en la competencia de la alberca, porque nos estamos centrando en el ganar. No nos estamos centrando en la posibilidad de herramientas que da el esfuerzo, la cultura de esfuerzo que está generando este ejemplo, ¿no? Tu hijo se tiene que dar cuenta de lo que cuesta la escuela, se tiene que dar cuenta de lo que haces tú para que ese dinero llegue a la casa, de lo que cuesta un pan, una tortilla, de lo que cuestan las cosas, ¿no? Porque entonces él se da cuenta que tú haces esfuerzo, en automático sabe que las cosas van a costar.
no te va a dejar de reclamar que el cereal que compraste no es el que le gusta. Eso no va a pasar. Pero el día de mañana se va a dar cuenta que tú ya estructuraste, tú tuviste que hacer una serie de pasos para llegar al cereal que a ti te gusta. ¿Me explico? Entonces, Sí. eso es una parte, ¿no? de los ejemplos que uno va dando, testimoniales que no los dices, pero se ven. Tú no los ves, parece que es un fantasma, pero ellos sí lo ven. Y es interesante lo que estás mencionando porque tiene que ver mucho también con cómo nosotros empezamos a reforzar esas actitudes con nuestros hijos, ¿no? Tal vez si bien en este caso tu hijo fue valiente, se podría decir, para pararse a cantar, pero eso tiene que ver mucho con la manera en la que tú empezaste a reforzar ese tipo de valentía, el esfuerzo, la dedicación. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a reforzar otro tipo de actitudes no sanas? Mencionabas que hay actitudes buenas y actitudes malas y todo tiene que ver mucho con el ejemplo. Y yo creo que también parte de este tema interesante que mencionabas, la inmediatez, se nos olvida de repente que la familia está en constante evolución, ¿no? Entonces queremos que las cosas sucedan tal cual, de manera rápida, pero se nos olvida que, por el contrario, tenemos que estarnos actualizando cada que cambian de generación nuestros hijos, ¿no? En este caso tú tienes a tu hijo chico, pero también tienes a una adolescente, entonces las dos crianzas son totalmente diferentes, los dos ejemplos, ahí empiezas a notar los resultados a pesar de que los dos estuvieron en la misma casa con los mismos papás, ¿no? Sí, tenemos que ver el ejemplo también con estas partes negativas que tú bien comentas, porque creo que el ejemplo negativo, ese nos salta muy pronto, ¿no? Nos salta muy pronto porque son las cosas que nos están chocando. Alguien de la familia está metiendo información, digo, porque el ejemplo no solamente la dan los papás y los hijos, ¿sí? La puede dar el hermano mayor, la tía Licha, que aquí la comentamos mucho en el podcast, ¿no? Pero siempre hay alguien que puede estar influyendo. Entonces hay que estar atentos a esa información que llega a nuestra casa, ¿no? Si hay conductas que están siendo disruptivas, que están siendo negativas, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, yo creo que tenemos primero que analizar la etapa del desarrollo en la que estamos todos. El ciclo vital es la etapa de desarrollo en la que están nuestros hijos. El ciclo vital, ¿dónde estamos, no? ¿En qué etapa estamos? Tenemos hijos adolescentes, tenemos esta combinación de niños con adolescentes, tenemos puros niños chiquitos, hijos en primera infancia, cosas de ese tipo. Lo dijiste muy bien, esta evolución que va teniendo la familia, tenemos nosotros que estar muy atentos. Porque si la información es incongruente con el tipo de crianza que yo quiero ver a mi hijo, pues vamos a ver estas conductas totalmente negativas. Y si son negativas, pues tampoco escamarse y asustarse, ¿no? Creo que no es sin minimizar nada, pero creo que tenemos que verlo como es. O sea, esa disrupción donde hay un cambio, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que visualizarlo. A mí me gustaría, Héctor, si tú no sugieras otra cosa, irnos como con consejos muy prácticos para el papá y la mamá, para pues no sé, para que se lleven incluso tarea, ¿no? Sí, ese pequeño regalo que les vamos a dar a los papás que nos están escuchando, o bueno, gente interesada en el tema también, ¿no? No tienen que ser papás o mamás. Yo creo que uno de los consejos que les puedo dar a los papás o a las personas que nos escuchan es explicar a los hijos, ¿no? Muchas veces tendemos a criticar o a desvalorizar ciertas actitudes, pero es importante que nosotros les expliquemos por qué está sucediendo, no solamente aplicar una consecuencia, sino decir cuál es la conducta esperada y de qué manera la pueden estar cambiando entre ambos. Porque no solamente es que mi hijo cambie, sino hay que ver qué es lo que estuvo sucediendo para que mi hijo se comporte de una manera tanto buena como mala. Y ver de qué manera yo puedo estar estimulando ese tipo de actitudes futuras o simplemente empezar a anularlas para que dejen de suceder, ¿no? Yo un ejemplo que daría, bueno, un tip que daría sería que nos volvamos más conscientes, mamá, papá, sobre el ejemplo que damos, ¿no? El autoconocimiento va a ser fundamental de saber por qué yo me molesto con cierta conducta de mis hijos, de saber que si lo que yo estoy dando más que ejemplos son instrucciones de vida y eso no se vale en el proceso de crianza. El ejemplo es algo sutil, es algo donde se ve, no se puede tocar,
Te digo, yo creo que es un fantasma, ¿no? Sí. Es un fantasma. Pero yo creo que sí tenemos que ser conscientes de lo que nosotros le ofrecemos al colectivo, en este caso el colectivo, la familia. Y bueno, otro consejo que le puedo dar a aquellos que nos están escuchando es apoyar las actividades de nuestros hijos. Muchas veces ellos, como mencionaba, son buenos para ciertas cosas y de repente podrán ser no tan buenos para otras. Sin embargo, el estar siempre presentes en ese tipo de actividades que ellos tienen para enseñarles y estar propiciando esas habilidades que tienen. A lo mejor son buenos para el arte, para cantar, para jugar fútbol, y para matemáticas podrán tener ciertas deficiencias y de repente se comete el error en empezar a fijarnos en las deficiencias y dejar de lado aquellas aptitudes, aptitudes y habilidades que ellos tienen, inclusive innatas, porque salen naciendo con ciertas características que los hacen seres peculiares y únicos. Otro ejemplo es cuando yo creo que platicamos con ellos de las frustraciones que tenemos. Es importante que ellos te conozcan Claro. como ser humano, que eres una persona que no ha logrado todos los sueños, que no ha llegado a todas las metas que tiene, cómo era tu adolescencia o tu niñez o la misma edad en la que tú estabas, no sé, esta historia de cuando yo era niño, cuando tenía tu edad, en vez de decir cuando yo tenía tu edad ya tenía esto, no, cuando yo tenía tu edad quería hacer esto, pero no lo logré por esto, me distraje en esto, ¿no? O sea, pensé en que era así y ya al último me frustré o no lo logré o no tuve la capacidad o no fui tenaz, no sé. Cosas de ese tipo es importante, ¿no? Pero también combinado con esto de lo que has logrado, por el camino donde tú has caminado, ¿qué te has encontrado que es positivo? Entonces, cuando tu hijo sabe tus sueños frustrados y sabe tus sueños cumplidos, te ve, te humaniza con él, ¿no? Te, Se vuelve sensible a la información. Y esto va en combinación con otro consejo que yo creo que es importante que invites a tu hijo a hacer las actividades que te gustan, ¿sí? Así como tú comentabas ahorita, pues apoyarlo en las actividades que a ellos les gustan, pues también que ellos conozcan lo que a ti te gusta. Involucrarlo, aunque parece, papá, ¿cómo voy a ir a eso? A mí ni me gusta, se me hace muy aburrido. Que lo vivan, aunque sea una vez, ¿no? Este, y eso incluye cuestiones del trabajo, ¿no? Que ellos sepan todo tu proceso económico, social, que vean lo que cuestan las cosas, ¿no? Y luego nos queremos poner en un altar a nuestros hijos y pues no, no, tú no tienes que saber todo lo que yo sufro, todo lo que batallo. No se trata de sufrir ni ponerse latigazos, ¿no? Se trata más bien de que seamos conscientes. La palabra es ser conscientes de lo que tenemos, de cómo lo hacemos y bueno, pues esta parte de coherencia y transparencia que tenemos que tener en el manejo de la información con nuestros hijos. Sí, complementando ya lo que estabas mencionando, también recordar que somos seres humanos aparte de papás, ¿no? No casarnos con esa idea del ser totalmente perfectos, porque a fin de cuentas, como mencionabas, tenemos sueños, tenemos trabajos, tenemos ciertas cosas que nos duelen como individuos y también es importante atenderlas, ¿no? Esto es todo por el día de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de nuevas actividades y nos vemos la próxima en un nuevo podcast. Somos Familia Inteligente, artesanos de familias. Hasta luego.